dije que no éramos tan malos. ¿Cómo vamos de ánimos? ¿Bien? Bien, no se oye bien. Bien. Conocí a Ferenc Fejer hace unos 10 años en una conferencia sobre franquicias, pero actualmente su consultora Fejer & Fejer apoya no solo a empresas que quieren hacer negocios con este modelo, sino aquellos que están haciendo o que quieren crecer. Él se denomina arquitecto empresarial. Yo pienso que además ha sido el cemento y el cimiento de muchos sueños emprendedores. Recibamos con un fuerte aplauso a Ferenc Fejer. Muchas gracias, muchísimas gracias por la presentación. No puedo estar más que encantado de estar con ustedes esta mañana en Innovation Day, un día mágico de innovación que de verdad muchas mentes hemos estado detrás del mismo durante muchos meses para tratar de traer un poco de lo que es la forma de pensar del ecosistema en Israel hoy a México. Me dice aquí el presidente, le voy a hacer caso, que si de por sí no me veo, que me suba para que me vea un poco mejor, entonces le voy a hacer caso aquí al señor presidente. Es el traer un poco de ese pedacito, esa mentalidad que hay en Israel para ver si la podemos aplicar nosotros en la manera de hacer en México, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer negocios. Tengo una presentación para ustedes de 2 horas y media. Perdón, Karen. Quiero hablar, como bien dijo Raciel, una pequeña cápsula de unos 15 o 18 minutos acerca de lo que es para mí el cambio en la empresa, el cambio en las organizaciones, el cambio que debe suceder de una manera en las mismas personas, en nosotros mismos. ¿Qué es lo que sucede en nosotros mismos? Quiero pensar global y actuar de forma local, que es algo que desde luego en Israel es la forma de hacerlo. ¿Quién soy? Soy Ferenc Fejer. Ya Ilse les platicó un poco de mí, pero parte de lo que les quiero transmitir es lo que está en las 2 primeras fotos. La primera, la que está arriba a la izquierda, soy yo cuando tenía 18 años cortando pollo para miles de personas en un kibutz en Israel, para después evolucionar de alguna manera a estar como estoy en la fotografía de ahí y vivir un poco más de traje y corbata en el día a día. Y cómo es que alguien que se ha dedicado a cortar pollo, a pepenar basura, que se ha dedicado a muchas cosas, es que llega a tener un cambio. Esto es parte de lo que les quiero yo platicar. Toda la historia empieza, o quiero dividir más bien estos 18 minutos en 3 partes: el petróleo y yo, local y pensar global, y el cambio en la empresa. Hablemos del petróleo y yo. Si no fuera por el petróleo, yo no estaría el día de hoy con ustedes. Y no es de que me dedique en lo absoluto a nada que tenga que ver con temas petroleros, pero fue allá en los años 30 cuando llaman a mi abuelo, un ingeniero húngaro que trabajaba en petróleos en Hungría, a ver si podía venir a México, un campo petrolero en Veracruz, en Cacalilao, Veracruz, a trabajar en el campo petrolero como otros ingenieros europeos que venían a trabajar. Mi abuelo viene traído por el campo petrolero El Águila y empieza a trabajar ahí, y de una manera, pienso yo, audaz o necia, convence a mi abuela por medio de cartas de venir a México, y es así como empieza nuestra historia. 2 personas húngaras que acaban en Cacalilao, Veracruz, en un campo petrolero. Y me parece que eso es parte de lo que hoy me trae aquí con ustedes, y parte de lo mejor lo que tengo en la sangre. Desde allí empecé a entender la importancia de un mundo globalizado, que siento que nos hace mucha falta a nosotros los mexicanos. Yo me he dedicado, como les digo, a muchas cosas, pero a temprana edad
a lo que yo pensé que me iba a dedicar el resto de mis días era a reparar aparatos electrónicos a domicilio. Sí, muchos de ustedes no van a entender, pero hace muchos años, cuando se te descomponía una televisión o se te descomponía lo que llamábamos una videocasetera, por eso digo que muchos no me van a entender, y si por ejemplo tú no habías nacido, reparabas los aparatos. No era como hoy que lo tirabas a la basura y te ibas a una tienda departamental y comprabas un aparato a 30 meses sin intereses y ya tienes una nueva televisión, o que cada vez que sale una nueva la vas cambiando. Antes lo reparábamos. Y entonces yo me dediqué durante muchos años a reparar aparatos electrónicos, parafraseo, a recoger aparatos electrónicos en las casas de conocidos, que después esto se fue moviendo de boca en boca, para llevarlos al centro de la ciudad, en donde mi padre tenía un negocio, tiene un negocio de electrónica. Me daba las refacciones, teníamos un técnico, arreglábamos, y fueron mis primeros pasos como emprendedor. Y aquello que costaba, o que yo pensé que costaba unos centavos en un fusible que se fundía y lo cambiaba y lo cobraba en pesos, porque a lo mejor algo de 30 centavos lo cobraba en 200 pesos o 300 pesos la reparación, me llevó a varias reparaciones. Y yo dije, a eso me voy a dedicar toda mi vida, pero no estaba entendiendo lo que yo estaba encontrando, que hasta el día de hoy son los valores con los que profeso. Porque lo que yo estaba encontrando cuando iba a estas casas no era el negocio de la reparación de artículos electrónicos. Y aquí es donde es muy importante que todo el mundo entendamos cuál es el negocio de nuestro negocio. Porque el que crea que una dulcería vende dulces y no entienda que una dulcería lo que vende son momentos de felicidad para los niños y para los papás, que le compramos los dulces a los niños, entonces no está entendiendo cuál es el verdadero negocio del negocio. Y yo muchos años después entendí que mi negocio no era reparar aparatos electrónicos, que mi negocio era ganarme la confianza de los clientes que iban de boca en boca recomendándome, y que esa cuestión que se llamaba confianza, tardabas mucho en hacerla y la podías perder por muy poco. Pero si trabajas con confianza y brindas confianza en lo que haces, entonces las personas te van a recomendar y tú vas a empezar a tener fans en lugar de tener clientes. Y el mundo de hoy no puede seguirse moviendo con clientes, el mundo de hoy debe de moverse con fans. Y entonces el valor de la confianza fue muy importante, porque me abrían la recámara principal, iba yo por el aparato electrónico y lo llevaba. Pero la confianza también se entrega cuando entregas los resultados. Y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice I deliver. Porque si yo me comprometo a algo, entonces I deliver. Y lo que no haces es generar expectativas más grandes de lo que puedas cumplir. Y cuando you deliver, entonces sigues generando la confianza que hay en los clientes. Y es una máxima que me ha ayudado a mí hasta el día de hoy. Sin duda, parte de mi personalidad, y ya lo he mencionado, me gusta correr maratones y subir montañas. Y esto lo que te hace es tener otra característica que es muy importante. Y es una característica que se llama disciplina. Porque en el mundo de hoy, en los negocios de hoy, lo que tienes que ser es además muy disciplinado para lograr las cosas que quieres hacer. Si no eres disciplinado, no lo vas a lograr. Y la primera vez que logré correr o pasar la meta de un maratón fue después de cuando tenía yo 40 años. Y yo estaba pasando por una crisis mental. Y estaba yo en Nueva York y empecé a correr en el parque sin saber ni siquiera que había tenis de corredores. Y yo estaba corriendo con mis K-Swiss, estaba corriendo con mis jeans, con mis pants de Gap. Y de repente me encuentro por ahí un letrero de un maratón de Nueva York. Y digo, me gustaría correr el maratón de Nueva York. Eso fue Semana Santa. Maratón de Nueva York es el primer fin de semana de noviembre. Y entonces regreso a la Ciudad de México y luego le hablo a un compadre en Veracruz, al que quiero mucho, y le digo, compadre, él es Ironman. Entonces le digo, compadre, ¿qué necesitas para correr un maratón? Y me dice, es muy sencillo. ¿Pero quién? ¿Tú? Me dice, sí, yo. Me dice, bueno, entonces no es tan sencillo. Le digo, a ver, ¿qué se necesita? ¿Cuál es la fórmula para correr un maratón?
estás hablando de alguien que es un huevón que nunca había hecho nada hasta sus 40 años de vida y que de repente le habla a un Ironman que le dice quiero correr un maratón en los próximos 4 meses. Y él me dijo, es muy sencillo, tienes que tener condición física y esa la podrías lograr, pero para tener condición física lo que te necesitas tener es disciplina, porque si no tienes disciplina entonces no lo vas a lograr y tú eres muy desordenado, porque te gusta el buen vino y te gusta viajar mucho y no tienes horarios y entonces tienes que ser disciplinado. Y entonces ahí es cuando aprendes que no importa a qué horas te gustaste la noche anterior o a qué hora sale tu vuelo de la mañana, tienes que ponerte tus tenis y tienes que correr, aunque sea en la noche o en la madrugada, eso se llama disciplina. Pero lo que sí me dio en la torre fue el tercer ingrediente. Y el tercer ingrediente que me dijo mi compadre dice son huevos. Y sí, esta vida en los negocios también hay que imprimirle blanquillos. Entonces disciplina, constancia, blanquillos. Y desde luego la confianza que uno se va ganando. Esto es en breve la historia que me lleva al petróleo aquí. Y como dijo Truman Capote, cuando alguien te da su confianza, siempre quedas en deuda con él. Siempre quedas en deuda con él. Y es algo que hay que aprender y vivir con él. Pero entonces, quiero explicar lo que ha pasado, o como veo yo la diferencia entre la manera de pensar de México y la manera de pensar de Israel. Ya lo decía Jaime y el embajador en sus primeras presentaciones. Tenemos un México de 119 o arriba de 120 millones de habitantes, tenemos Israel con poco más de 8.5 millones de habitantes. Pero pienso que la mentalidad que mantenemos nosotros es una mentalidad local, que es una mentalidad con estrategias locales que queremos que impacten de una forma global. Mas sin embargo, los business plans que llegan a mi escritorio todos los días son business plans que están hechos sin escalabilidad, que están hechos para atender a la Ciudad de México, o a depender del estado en el que estés, o atender a tu ciudad o a tu estado. Pero son pocos los que están pensando incluso salir de México. Entonces me parece que tenemos aún una visión un poco corta de entender que México, país, aunque tuviera, y voy a decir, aunque tuviera 120 millones de habitantes, no es de que no los tenga, pero seamos honestos, en una pirámide poblacional, ¿cuántos de estos 120 millones de habitantes pueden consumir tus productos o servicios? Es increíble cuando hacemos investigaciones y tienes a alguien de otro país que te dice, oye, es que yo quiero ir a México porque hay 120 millones de habitantes a los que les puedo vender. No, señor, tú le puedes vender a X porcentaje de la pirámide, pero aún fuese cierto, 120 millones de habitantes, ¿por qué la cantidad de patentes que hay en Israel? ¿Por qué en Israel se impacta al mundo y al planeta entero cuando tienes 8.5 millones de habitantes? Y la respuesta es porque son soluciones globales que benefician al planeta entero. Porque si en un país el consumo interno bruto es tan bajo que lo que produzcas no tiene sentido venderlo nada más ahí porque no hay mercado suficiente que te lo consuma, lo que tienes que hacer, ¿qué es? Pensar afuera. Pero ¿qué pasa cuando piensas afuera? Que no le puedes vender a tu primer círculo de vecinos. ¿Por qué? Porque están viendo cómo acabarte los vecinos, no cómo ayudarte los vecinos. Y si no le puedes vender a los que están inmediatamente después de ti, ¿a quién le vendes? Al planeta entero. Y entonces aquí la pregunta es, ¿por qué la necesidad hace que un país genere lo que genera y nosotros teniendo los recursos naturales, teniendo el talento, teniendo todo, no hemos logrado, aunque vamos hacia allá, Leila Chamorro nos dijo en la mañana, dar ese paso para poder salir adelante? Y me parece que está mucho en nuestro ADN, está mucho en la mentalidad que tenemos, que cada vez va acabándose por cambiar en un mundo general que va siendo un mundo de manera global. Tenemos que pensar de manera global y entonces sí vamos a poder hablar del cambio en la empresa. Si pensamos que es el tiempo de los negocios globales y no pensamos en cómo venderle más a únicamente a nuestra zona de influencia, sino pensando en grande. ¿Y qué significa pensar en grande? ¿Qué significa pensar fuera? Es un conocimiento global
el mundo entero, hoy el mundo te queda pequeño, le vendes a todos y por eso hay que viajar, hay que conocer, hay que ir. Y cuando uno está aquí pensando que está inventando el hilo negro, del otro lado alguien ya lo inventó. Hay que abrirse al mundo con experiencias locales que juntas te puedan ayudar a salir adelante. No hay quien conozca el mercado de nosotros mejor que nosotros mismos. Pero si eso lo sumas con experiencias globales, de un pensamiento estratégico, de cómo el mundo piensa, si aprovechamos un poquito de lo que cada una de estas pláticas está dando, si aprovechamos lo que Raciel nos comentaba, si entendemos el mundo cómo se mueve, los millennials, pero esto lo llevamos con nuestro conocimiento local, vamos a llegar muy, muy lejos y vamos a encontrar nuevas formas de crecimiento. Tenemos que entender nuestros mercados, pero tenemos que llegar a entender el mundo y el planeta entero. Los negocios globales entienden de mercado, entienden los usos y costumbres, y por esto no me refiero el que tú puedas irte a vender a otro país cuando ni siquiera no sabes ni cómo se escribe el país. Hay que ir, hay que vivir, hay que entender, hay que conocer, hay que tener sociedades, hay que realmente conocer los usos y costumbres. Y hay que adaptar una palabra que es muy importante, que se llama tropicalización, que es la adaptación a los usos y costumbres locales. Sin importar de dónde vienen, adáptalo a tu costumbre, adáptalo a tu paladar, adáptalo a tu manera de ser. Y hoy el mundo es mucho más veloz. La tecnología ayuda. Oren lo decía, hoy el mundo es un mundo veloz. Y si no entramos en este mundo veloz, estamos completamente perdidos. Hoy yo no concibo al taquero o restaurantero que se va a dormir a su casa y su taquería está abierta en la noche y no puede, mientras está acostado, revisar en su aparato cuántos tacos se vendieron, meterse a una camarita que además ya la venden en cualquier tienda y ver si están atendiendo bien o atendiendo mal, o si dieron el cambio con la mano que están haciendo los tacos, o cuántos vendieron con cheque y cuántos vendieron con tarjeta de crédito. Hoy la tecnología juega un papel importantísimo, sin el cual los negocios de hoy no se mueven. Israel es un país que se basa en tecnología. México es un país que está empezando a entender y a despertar, y los millennials lo hacen, y nuestros hijos pequeños nacieron sabiendo cómo moverle a los aparatos, pero le entramos a ese tema o nos vamos a quedar total y absolutamente fuera de la jugada. Pero la manera de aplicarlo probablemente sea distinta a la que estamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados a encontrar, cuando hay un problema, encontrarle una solución al problema. Aquí hay que ver lo que le duele al mundo, hay que ver lo que duele para encontrar esas soluciones, y ahí están los verdaderos nichos, encontrar esas dolencias, y ahí es en donde están. Este es un mundo de oportunidades, las oportunidades las tenemos todos, la diferencia es estar en el mismo lugar y unos ver ciertas oportunidades que otros no vemos estando en el mismo lugar. Esa es la diferencia. Estamos en el mismo planeta, lo que pasa es que unos lo ven y otros no lo vemos. Esta es la manera de vivir. Y lo dijo Oren de alguna manera: México es el futuro, y en México tenemos que seguir apostándole y tenemos que seguir teniendo confianza. Tengo un muy breve video que espero que corra para enseñarles el potencial que tenemos en nuestro querido México. Queridos amigos, I wish I could speak in your beautiful language, but I assure you something, I understood every word that Enrique said, and you, Embajador. I just am not able to express myself, and I thank you for the good feelings. You know, I was in Mexico last December. It's one of the many visits I had to that wonderful country. Every time I go there, I'm reminded of how great this country is. Mexico is not a country. Mexico is a world of its own. It's a complete world. The diversity, the richness, not just with the richness of the landscape and the diversity of the landscape, but the people, the variety, the different traditions, the different cultures, the different cuisines, beauty. It's a world of its own. And I tell you,
you're hearing this from somebody that has traveled the world around. I know what I'm talking about. Mexico is the future. Que me parece extraordinario. Without doubt. Every time I go there, I'm reminded of how great this country is. And every time I meet this wonderful Secretario, I'm reminded that it's in good hands. Because in spite of many of the challenges that you may have there, and you do have many challenges, and you should prepare yourself for many to come, as you all very well know that. Yet, the country is good, the country is in good hands, and the future is for you. I totally believe in this country, and I believe that no war in the world can isolate Mexico. To the contrary, whoever attempts to do this would be actually only isolating them themselves. I know that I'm touching on very sensitive issues, but I want to send a very clear message to everybody in Mexico. The world is looking at you, the world trusts you, the world respects you. Live up to that. You have a great country, you have to be proud of it. Thank you very much. Y me parece extraordinaria la manera de hacerlo. Pero ¿saben qué tenemos que hacer? Creérnoslas nosotros. Porque la única manera de lograrlo es creérnoslas nosotros. Por lo tanto, bajo mi muy personal y humilde punto de vista, hay ciertos elementos claves que yo he aprendido a lo largo de mi vida que no son diferentes para aplicarlos en los negocios y que no creo que sean diferentes para aplicarlos en el cambio que necesitamos tener como personas y después para aplicarlo en las empresas. Tenemos que trabajar con confianza, tenemos que ganarnos la confianza de esos clientes a los que ya llamaremos fans. Tenemos que hacerlo con servicio, tenemos que hacerlo con servicio y tenemos que tratar como nos gustaría que nos traten. Pero si no somos constantes en lo que hacemos, en cada uno de los actos, si no somos constantes en lo que hacemos, esto no sirve de nada. No puedes ser muy bueno un día y otro día no. No puedes estar medio embarazada. Yo no conozco a nadie medio embarazada. ¿Estás embarazada o no estás embarazada? ¿O hay calidad o no hay calidad en la forma que estás haciendo? Tiene que haber una verdadera constancia. Tenemos que ser generosos. Tenemos que ser generosos con los clientes que nos brindan esa confianza, tenemos que ser generosos con nuestra comunidad y tenemos que ser generosos y regresarle a México un poco de lo mucho que nos ha dado, porque los que estamos aquí estamos bendecidos. Falta nada más abrir los ojos y voltear un poco a unos kilómetros de aquí de distancia para ver que estamos bendecidos y que tenemos todo por hacer. Tenemos que tener un verdadero entendimiento del cliente. Si no entendemos el cliente al que vamos, difícilmente vamos a poder llegar. Tenemos que pensar de una manera global. Foros como estos son los que nos ayudan a empezar a despertar y tenemos que despertar como país porque tenemos muchísimo que hacer por delante. No me queda más que agradecerles de verdad de corazón que se tomen un día entero para escuchar 19 pláticas en el bien de cada uno de nosotros y desde luego, como les digo, en el bien de este querido México que mucho nos ha dado. Muchísimas gracias. Es que me da esta pena decirlo, dice, pero mi esposa no me cree que estoy dando una plática ahorita. Ya me tomaron foto, me puedo tomar una, ya que hablaron de selfie, me puedo tomar una selfie con ustedes porque, para que me crean que sí estoy aquí. Tú no sabes ser, por favor. Pueden levantar la mano por favor, a la de 3, decimos Tao. 1, 2, 3. Tao. Muchas gracias. Gracias a ti, jóvenes, por devolvernos un poco la confianza en nuestro querido México.